Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas los espectadores de la Jala TV, vuestra escuela del bienestar. Hoy tenemos de nuevo con nosotros aquí en el ecosistema del bienestar, bueno, de nuevo estoy yo. Hoy tenemos a una persona muy especial, que le agradezco muchísimo su presencia hoy aquí, su generosidad, es Jaime Leal. Jaime Leal, muchísimas gracias por estar aquí. Siéntete bienvenido y bueno, esperamos que te sientas cómodo en esta hora que vas a estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Un placer estar aquí con ustedes. Bien, pues lo primero de todo, puedo presentarte yo, pero ¿por qué no te presentas tú? ¿Quién es Jaime Leal? Eh, bueno, soy de formación psicólogo, licenciado en mercadotecnia y bueno, después hice un par de maestrías en negociación y en educación con psicología positiva Ujú. y un doctorado en psicología y posteriormente ahora estoy haciendo un segundo doctorado en educación. Esa es la formación profesional. Soy mexicano, radico en Canadá y me especializo en bienestar y felicidad. ¿Cómo es que, vamos a ver, yo agradezco muchísimo que los psicólogos se interesen por el bienestar, por la parte, digamos, no patológica de la conducta, ¿no? Que ya empezamos a tener esa parte como, no te digo dominante, pero como emergente. ¿Cómo has llegado a interesarte por esta parte de la conducta? Pues primero hice una especialidad en trastornos de estrés postraumático. Ujú, Eso es la parte, pues obviamente del trauma. Y siempre me preguntaba qué había del otro lado, ¿no? ¿Qué había más allá? Cuando un paciente se recupera, la definición de lo que es normal se vuelve difusa. Es difícil encontrar dónde está la normalidad y muchas veces el paciente con que fuera operativo, con que fuera a trabajar, con que volviera a realizar algunas funciones, a pesar de que aún estuviera con cierta incomodidad, se le consideraba recuperado del trauma, pero que había más allá, ¿no? Que había que después para ese paciente y para todas las personas. Y hace aproximadamente unos 20 años surge la corriente de la psicología positiva con el padre de la psicología positiva, el doctor Martin Seligman ujú. y Csikszentmihalyi, y que pues son los primeros ponentes de que existe algo que está de la parte del disfrute, de los valores, de los criterios, de las fortalezas de carácter, que permiten al ser humano explorar una, digamos, una mejor versión de sí mismo. Y ahí es donde ahora me especializo, que es esa nueva corriente de la psicología. He visto también que has trabajado cuando hablas de estrés postraumático, he visto que has trabajado en ayuda humanitaria durante muchos periodos de tiempo. Que, cuéntanos un Ajá. poco. Sí, bueno, pues me uní a una organización, una NGO, que es Ujú. una organización no gubernamental, y pues bueno, estuve asistiendo a varias misiones de rescate humanitario. Paréntesis para los españoles, ONG. ONG, sí, una Por los que ONG nos estén y- escuchando, que capaz a lo mejor les suena un poco. Sí, extraño, cuéntame. sí, una ONG y estuve trabajando con ellos en distintas misiones de rescate humanitario en distintos países o después de desastres. Por ejemplo, he estado entre 6 y 10 días después de que ocurre un deslave, un deslizamiento de tierra, un terremoto, Ujú. una huracán, una inundación, trabajando con las víctimas del desastre para ayudarles a recuperar psicológicamente. En realidad yo llevo dos misiones, una de ellas es el agua, la purificación del agua para la ingesta y para el consumo humano, y de la mano va la parte psicológica, porque en un caso de desastre natural, la parte psicológica no es la prioridad, es una eh, necesidad secundaria que emerge después de que la persona resuelve lo básico, que es tener agua y comida o Ujú. atención médica, ¿verdad? Exactamente. Eh, yo recuerdo en el Colegio de Psicólogos aquí de España hace muchísimos años también haber creado unos primeros grupos semilla
que hoy en día ya están en funcionamiento para hacer precisamente este trabajo, pero un poco, ¿cuál es lo que te mueve internamente para sumarte a este tipo de iniciativas que no son fáciles? O sea, no cualquiera puede hacerlo, porque también luego está el derrumbe de los que están ayudando allí. Ujú. Esa es otra Sí, faceta. el derrumbe viene cuando la persona se cree Dios. Yo soy un creyente Mm, de Dios, soy católico practicante ujú, y para mí la religión es importante y yo nunca pienso ocupar ese rol de Dios o semideidad que muchos rescatistas y voluntarios creen tener. Van a los desastres con con un ego disfrazado, con una autoestima dañada, buscando repararla por medio de sanar a alguien más. Y eso es lo más peligroso que puedes hacer, porque cuando las personas van creyéndose dioses, rápidamente en un desastre vas a encontrar momentos en los que te lamentas de que algo haya pasado, encuentras injusticias, encuentras cosas que no debieron haber sucedido, cosas malas. Y cuando las personas se sienten dioses, pues obviamente hay un pensamiento dentro de ellos de que pudieron evitarlo. Y en esa frustración es cuando viene la caída de ese ego que se ve dañado, destrozado y la persona termina con traumas severos porque encuentra que no puede hacer nada. Yo me reconozco como un ser humano como cualquier otro. Mi única habilidad adicional es que conozco el funcionamiento de la mente, la psicología, ujú, las emociones, y eso me permite ayudar un poco a algunos eh, en algunas ocasiones. Sí, nunca es salvar a todo el mundo, ayudar a todo el mundo. Eso es una de las cosas que yo siempre les pregunto a las personas jóvenes que me dicen que quieren seguir esos pasos del voluntariado. Yo siempre les digo, a ver, ¿tú cómo te ves? Y cuando dicen, quiero salvar el mundo, quiero ser un héroe, definitivamente son carne de cañón y van a sufrir de problemas graves o retos importantes al momento de enfrentar un desastre, ¿no? Yo he visto niños morir, eh, personas atacar a otras con armas, he visto gente sufriendo de hambre, he sufrido de sed y hambre ujú. extrema, he tenido que rogar porque nos den comida y todos esos son momentos de mucha humildad que si no estás preparado para enfrentar, vas a ser una víctima más en el desorden. A mí me ha tocado atender a médicos, enfermeras, Sí, conductores, traductores, ujú, que son de países nórdicos que regularmente tienen acceso a otros beneficios en la ujú. cultura en la que se desarrollan y cuando llegan a un país como Haití, por ejemplo, donde no hay nada de lo que ellos conocen como normal, pues encuentran un choque tremendo, ¿verdad? Claro, claro. Ahí es donde tenemos el síndrome del Salvador que emerge. Quizás Sí, porque tienes un contexto cultural, tu cultura te ha dado una serie de paradigmas como normales, que es lo normal en cada cultura y en cada país. Y cuando ves el choque y encima en una situación tan dramática, pues ahí justamente el que ve ayuda se puede ver en compromiso de necesitar ayuda. claro. Sí, yo siempre cuando voy o iba a esas misiones, porque actualmente ya no lo hago por una condición médica, es, iba más como sabiendo que no voy a salvar a todos, eh, que no todo va a salir como yo quiero y que en el mejor de los casos, en algunas ocasiones, voy a acompañar a alguien a que trascienda de forma tranquila y acompañado. Ujú, Y entonces, con eso en mente, eh, me ayuda mucho ujú, pues a trabajar y ser mucho más útil para todos en diferentes situaciones. Ahora, esto no implica que no tenga que lidiar con ciertas emociones. En la misión, por supuesto, hay apegos con ciertos pacientes que se desarrollan, sobre todo claro, bebés o niños que están heridos y que, bueno, pues yo espero que se salven y a veces no es el caso o quedan muy dañados y entonces no me queda más que desearles lo mejor y rezar por ellos, ¿no? ujú.
Efectivamente, tú estás visibilizando y trabajando con la muerte, con la enfermedad, con el daño, cosa que en la cultura occidental urbana, por decirlo así, o del primer mundo, es que no sé cómo, qué palabra utilizar, se oculta bastante, se oculta la muerte que ocurre en un tanatorio, se oculta la enfermedad, vamos a un hospital y hay un poco como que se retiran los enfermos, como que tenemos una conciencia de que todo lo podemos controlar, tenemos una creencia de que podemos controlar todas las cosas, lo cual es absolutamente falso. Ujú, El que darle a una computadora y darle un intro, como yo digo, ha hecho mucho daño, porque creemos que con darle unas ciertas órdenes o comandos a la vida, a nuestro entorno, realmente estamos en control. Y una de las cosas que tenemos que aprender a controlar, a darnos cuenta aquí, es que podemos controlar nuestras emociones, nuestro mundo interior, pero que el mundo exterior hay muchas otras cosas que lo amenazan o que lo regulan, que no solamente nosotros podemos regularlo, podemos controlar algunas cosas y a ponerte en paz con las que no puedes controlar. ¿Vale? Eso es claro. uno de los Ujú. grandes aprendizajes que aquí ahora, en esta cultura materialista occidental, tenemos que aprender. No todo lo podemos controlar. De ahí vienen muchos problemas de estrés, de tantas otras cosas, de autoestima, etcétera. Claro. Sí, 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 definitivamente así es, ¿no? Hay una oración que escribió un periodista, sería, journalist, un periodista, que es la oración de la serenidad, ¿no? Es muy reconocida, famosa. La voy Preciosa. a parafrasear, ¿no? Que dice, Dios dame fortaleza para aceptar las cosas que no puedo cambiar. em, Templanza, no, es templanza para aceptar las cosas que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar las que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Y una disculpa si no lo hice correctamente, ¿no? Pero Está muy, esa, no me da acuerdo, pero por ahí. esa sabiduría para reconocer la diferencia es clave, ¿no? Entre saber lo que puedes controlar y lo que no, ¿verdad? Porque Ujú. sí he visto casos que, pues, ante un desastre, inmediatamente el enfermero se cae emocionalmente y dice, pero ¿por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa, ¿no? No, no vamos a resolver porque hay terremotos ahora mismo y si lo hiciéramos, no vamos a poder evitarlos. Hay mucha ciencia detrás de incluso la alarma, con creo que 2 minutos o 3 minutos de anticipación para un terremoto. Entonces no puedes esperar cambiarlo, pero como la gente en ocasiones, algunas personas están acostumbrados a controlarlo todo o a sentir tienen la percepción de que lo controlan todo, entonces pues sí, se vuelve difícil trabajar en un entorno Mm. donde no hay control de nada, ¿no? Y fíjate, tú y yo que hemos trabajado como consultores empresariales y organizacionales, yo he trabajado 20 años también, no haciendo ese trabajo porque en mis tiempos emergía la psicología positiva en ese momento y ya fue muy al final de mi carrera. Pero sí que Ujú, es cierto que en los entornos empresariales hay una controlitis, una obsesión por el control, porque lo puedo controlar todo, porque mis equipos y sobre todo los de alto rendimiento no dejan nada al azar, ¿no? Entonces, ahí quizás es un caldo de cultivo para, si me permites un poco, llevar un poco al extremo esta obsesión del control, lo cual es irreal. Sí, tienes que conseguir unos resultados, es cierto, pero no es un drama que haya cabos sueltos, o sea, es posible que haya algún cabo suelto. Somos humanos, no somos, y hay cosas que hay que aceptar. Yo recuerdo una crisis hace muchos años, como, bueno, hubo una guerra en el Golfo y nosotros teníamos en donde yo estaba trabajando, bueno, había muchas inversiones hechas y de repente todo quedó en nada, porque había mucho dinero y todo quedó en nada. De cuando no existía el euro, que se utilizaba el ECU, que era como una ujú, moneda de intermediación. Es decir, ¿cómo tú ves ahora que estás trabajando en entornos empresariales? Ahora me cuentas un poco qué es lo que estás haciendo, esta diferencia, la parte tu trabajo en ámbitos en estos actividades o proyectos humanitarios versus, esta situación del control en las empresas y en los entornos, empresariales o laborales, no sé cómo llamarlos, ¿no? ujú.
porque yo creo que aquí, o sea, a mí se me ocurre ver esta fotografía en estas dos fotos y decir, wow, qué diferencia. Ujú. Pero, ¿cuál es la pregunta exactamente? ¿Cómo ves tú digamos, el tema del control, de que queremos controlar las cosas, Ujú, porque digamos, el síndrome del Salvador se da o no se da en estos entornos laborales, pero sí ujú, la obsesión por controlar cómo afecta a la persona ujú. porque es un ecosistema que nos obliga o nos incita o nos promueve el que hay que controlarlo todo, nada puede quedar al azar. Pero eso Ujú. cómo afecta al ser humano, ¿lo afecta en positivo, lo afecta en negativo? ¿Tú cómo lo ves? Tú que estás trabajando ahora con esto. Sí, es cuestión de balance, como todo en Ujú, la vida. Venimos de una escuela de liderazgo donde todo es posible, tú puedes lograrlo, todo depende de ti, eres el capitán de tu propia embarcación, tú forjas tu propio destino. Todas estas frases que te estoy diciendo las podemos encontrar por los montones en redes sociales. Hay una exacerbación de aquel que lo controla y una invitación a controlarlo. Y entonces tenemos una escuela de liderazgo que ha venido por muchos años invitando a que el liderazgo es controlarlo todo, tener todo bajo control, saber dónde están las cosas, tener todas las respuestas. Esa es una escuela de liderazgo. Ahora, esa escuela de liderazgo ha arrasado completamente porque es muy exitosa desde el punto de vista financiero, pero no considera una parte importante que es que cuando se vuelve excesivo el controlarlo todo o la idea de controlarlo todo o el objetivo de buscar controlarlo todo, se consume al ser humano. Entonces, este ser humano termina enfermo, termina a veces con problemas en otras áreas de su vida. Son exitosos empresarios, pero pésimos padres, pésimos hermanos, pésimos pareja, esposo o mujer, lo que sea, compañero de vida, pésimos amigos, porque incluso pésimos seres humanos fuera del entorno empresarial, porque se han enfocado completamente a buscar controlarlo todo en el ambiente laboral. Entonces surge una segunda posibilidad. La segunda posibilidad es el liderazgo desde la vulnerabilidad. Es decir, un líder que dice, yo tengo esta idea, pero puedo estar equivocado. Yo voy a liderar desde la humildad de que esto pudiera no ser la opción correcta. Yo no tengo todas las respuestas. Me acompaño de un equipo que las tiene o juntos vamos a descubrirlas. Y entonces esa frase de tú eres el capitán de tu propia embarcación se convierte más en vamos en este rumbo y veamos qué sucede. Entonces, cuando estos dos estilos de pensamiento los ponemos en el entorno laboral, debemos estar claros que hoy en día existe una tendencia bastante fuerte al control, a la primera fase, ¿no? Al estilo de liderazgo un poquito más antiguo. Sin embargo, ese estilo de liderazgo era muy útil en un entorno que cambiaba poco. En un entorno que cambiaba poco, por supuesto, que daba tiempo de dominarlo todo. ujú, Hoy en día ya no es posible. Si antes no era posible en muchas ocasiones, hoy casi nunca es posible, porque existe tanto cambio, tanto innovación, actualizaciones de todo tipo, mm, personalización en todos los sentidos, tanto para el cliente externo como para el cliente interno, que terminamos sumergidos en un mar de incertidumbre. Y esa incertidumbre es la que hoy ha transformado a un banco, que era una institución de las más sólidas en la antigüedad, que se hacía de granito y de mármol, que se grababan los nombres de los directores en la pared con mármol, ujú, tan así daba tiempo de eso, que hoy en día nuestros bancos son de tabla roca, de unicel, ¿verdad? De madera y el organigrama apenas lo estás definiendo y ya hubo cambios. Entonces, desde la construcción física de una institución,
que hoy en día no se puede sostener en materiales tan sólidos como antes, vemos el dinamismo de una sociedad que no permite un liderazgo que pueda asumir que lo sabe todo, sino más bien acompañarse de gente que le apoye viendo donde no ve para poder pues ver lo más que se pueda, ¿no? Entonces, ese es un cambio de liderazgo que yo estoy viendo en las empresas hoy en día. Es trascendental lo que estás diciendo, porque de verdad implica un cambio en el modelo de cómo me veo yo como ser humano. Ujú. Pasamos del yo tengo las certezas y yo soy el padre gurú de aquí que todo lo ve, a igual estoy, doy un paso atrás, igual escucho mi consejo de sabios para que me digan lo que hay y lo que no hay, y entre todos reunimos, o sea, es un paso atrás al ego, fíjate. Claro. Por supuesto que la persona que diga que lo puede hacer solo, pues está mintiendo. Mm, Todas esas historias que vemos, por ejemplo, un Steve Jobs, un Bill Gates, ah, Warren Buffett, no lo han hecho solos. Esa es una mentira que nos gusta escuchar a muchos por querer vernos en esa persona, pero ellos no serían nada si todo el grupo de personas que les acompañó durante todo el tiempo. Es iluso. Cualquiera que sepa de negocios sabrá que por mejor que haya sido Steve Jobs, si no ha tenido gente a su lado que sea buena, que sepan lo que ujú, hacen, no hubiera llegado a ningún lugar. Larry Page con Google, a Jeff Bezos con Amazon. Claro, ellos son las cabezas, ellos son la cara, pero recordemos que una cabeza y una cara por sí solas no hace nada. mm, Necesitas, como en el cuerpo, todos los órganos para que esto se sostenga, que muchas veces no se llevan el crédito que merecen y eso es injusto, pero que lo más peligroso de esto es que creamos que ellos lo han hecho solos y ahí es donde viene la vulnerabilidad, la humildad, el reconocer que no lo voy a hacer yo solo, que necesito gente a mi lado, que esa gente tiene que tener habilidades y fortalezas que yo no poseo, que va a ser difícil interactuar con ellos por lo mismo, porque piensan de manera diferente, pero eso me va a enriquecer para poder llegar a un resultado. Entonces, ahí es donde yo veo el liderazgo desde la humildad como una ventaja, ¿verdad? Hoy en día en las organizaciones y hoy en día desde hace tiempo, desde hace 20 años, 30 años, que esto ya, digamos, del 2000 para acá ya no es posible hacerlo solo. Ya no, ya no. Antes te tenías que, decías, bueno, yo me diseñé una nueva receta y ahora lo que necesito son personas que ejecuten la receta. Hoy en día no hay receta, no hay receta. claro, claro, claro. ¿Verdad? Entonces, no necesitas buscar quién ejecute, necesitas buscar quien te ayude a descubrir cómo sobrevivir en un mercado cambiante, porque como dices tú, Mm, a ustedes con el Golfo Pérsico en un momento se les fue el dinero. Hoy en día lo mismo sucede con un cambio de ley, con nuevas políticas internacionales, con nuevos competidores en el mercado. Por ejemplo, hoy en día vemos que incluso algunos artículos religiosos que anteriormente eran típicos en México, yo soy mexicano, entonces ahora son traídos de China, ¿no? Entonces, todos esos artesanos, Lo mismo pasa probablemente, aquí. sí, probablemente ese chino que está construyendo eso no sabe ni siquiera qué es ni qué significado tiene, pero esa artesanía llega a México y se vende. Entonces, esos competidores, ahora extranjeros, ya no podemos hablar de un mercado nacional, todo el tiempo es un mercado global, a menos de que vivas en Cuba o en Venezuela, todo es un mercado internacional Ujú. y pues bueno, se vuelve una competencia feroz, difícil, un mercado incierto, cambiante y volvemos a lo mismo, si te consideras todopoderoso, pues rezaré por ti. Lo mismo, fíjate, trabajando en grupos y en corporaciones, lo mismo como individuo. O sea, si pensamos que solos, aislados del mundo, podemos librar navegar nuestra vida, es completamente equivocado. O sea, la primera cosa que le tenemos que decir a la persona, la primera noticia de la cual le tenemos que percibir, primer aviso es, no, no, tú solo no puedes, necesitas moverte en sociedad, moverte en grupos, en equipos, Correcto. en buscar una red de apoyo Sí. emocional, no solamente logística, sino también emocional, porque es que si no, y aquí España, que somos un país muy, muy de redes,
Sin embargo, se nota una brecha con las siguientes generaciones. Ya, digamos, la red, porque no ha sido creados muy con las pantallas. Y ya esa relación entre ellos, que nosotros de nuestras edades, tuya y mía, pues estamos criados un poco más en la calle, jugando en los recreos, en donde no existen las pantallas, donde nos obligábamos a crearnos piña y amiguitos y cómo negociar las diferencias, todo eso ahora mismo es un background que estas jóvenes generaciones no tienen. Sí, Se está notando. definitivo. Sí, por supuesto. Ahora, eso les está preparando para un mundo que enfrentarán, ¿no? Porque luego estas Eh, personas cuando llegan a las organizaciones, que es ahí donde tú estás ahora vamos a hablar de cuál es tu trabajo y cómo lo desenvuelves, ¿cómo van ingresando? Porque se van notando esas diferencias dentro de los equipos, pregunto. por supuesto, sí. Sí, por supuesto que se nota, es evidente, pero recordemos que el mundo nuevo es así, ¿no? O sea, la reunión tuya y mía en este preciso momento, nunca nos hemos visto tú y yo en persona. Yo he estado en España varias veces, pero no sé si tú hayas estado en México. Es decir, nunca hemos coincidido físicamente en un lugar, Mm, sin embargo, esto es posible. Em, no era posible para nuestros padres, nuestros abuelos, pero será cosa de todos los días para nuestros hijos, nuestra descendencia. Entonces, sí es cierto que vienen con menos habilidades sociales persona a persona, pero también debemos entender que eso cada vez va a ser menos necesario en un entorno nuevo. Eh, así es, o sea, no es lo que me gustaría, pues no, porque yo anhelo lo que yo tenía y lo que yo conocí, pero ellos y ahora en están tu así. opinión, ¿esto es más saludable o menos para el individuo, para la persona? Como seres humanos somos seres sociales y mientras se establezca una conexión social con otra persona, estamos bien. Esas conexiones sociales tienden a ser mejores cuando son kinestésicas, es decir, cuando te ves en persona, Ujú, pero también está comprobado que se desarrollan grandes vínculos por medio de las redes sociales o videoconferencias como esta, o videojuegos que hoy en día puedes estar jugando e interactuando con la persona al mismo tiempo en otro lugar. Entonces, también ahí se desarrollan lazos de amistad que tal vez ahorita nos cuesta a nosotros trabajo conocer ujú. porque no los hemos experimentado desde pequeños, pero que las nuevas generaciones están experimentando y desarrollando. Sí, efectivamente, nuevas generaciones, nuevas miradas de la realidad y nuevas Eh, construcciones. Son nuevas construcciones, así es. Y repito, o sea, no se trata de lo que a mí me guste. Si me cambias la pregunta y me dices, ¿a ti qué te gusta? Andar en la calle pateando una pelota, salir en bicicleta, me pasaron mil cosas subiendo el cerro y perderme y encontrarme y tener aventuras con amigos donde creímos que Ujú. estábamos lejos de casa y que algo nos iba a pasar y lo regresamos vivos y aunque estábamos a 2 cuadras, ¿no? Pero pues esas son aventuras que son más mías que de alguien más. Entonces, son más mis deseos que yo no tengo ningún derecho de implantarle a nadie más, ¿no? Ujú. Eh, ahora, en una nueva realidad, sí es bonito que se conserve algo de esa interacción y por eso existen los equipos de fútbol y de béisbol y demás, donde los jóvenes pueden interactuar y generar lazos, pero debemos entender que en un entorno laboral, cada vez más todo trabajo remoto que se pueda hacer de forma remota, perdón, todo trabajo que se pueda hacer de forma remota se va a hacer de forma remota. Es decir, el teletrabajo es lo más viable en términos económicos, Ujú. ecológicos, de uso eficiente del tiempo que existe. Yo conozco personas que hacen 2 y hasta 3 horas para llegar a su trabajo. Entonces, imagínate, si fueran 2 horas, 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, más 8 horas de jornada laboral, son 12 horas. Y si duermes 8, son 20. Te quedan 4 horas para hacer algo más. ¿Qué quieres hacer si estás cansado? Si estás harto. ¿Qué vas a hacer? ¿Prepararte el lonche para empezar el siguiente día? Claro. ¿Prepararte un sándwich para el siguiente día? ¿Algo de cena? Entonces, el teletrabajo se presenta como una gran opción y el teletrabajo solamente estará eh, para aquellas personas que puedan trabajar a distancia y generar vínculos por medio de esta máquina. Entonces, aquello que vemos ahora como una área de oportunidad para los jóvenes que no están interactuando de frente a frente,
se convertirá en una fortaleza para los nuevos profesionales que tendrán que enfrentar un entorno así. Efectivamente. ¿Cuál es el trabajo que estás realizando ahora en la empresa, concretamente, Eh, para que los que sí, nos están escuchando puedan conocer más de esa parte de ti? gracias. Yo dirijo un instituto que se llama Emotional Paycheck, que en traducción a castellano sería salario emocional. Ujú. De hecho, yo poseo los derechos de la frase salario emocional como marca en España también y en otros países. Y bueno, pues me dedico a eso, ¿no? A generar espacios de bienestar y salario emocional en las empresas por medio de los mandos medios, los jefes, los gerentes de las organizaciones. ¿Cómo poder dar un buen salario emocional a sus colaboradores? ¿Y qué es un salario emocional para los colaboradores? Bueno, se compone de 9 elementos. El primero de ellos es el salario económico. Debemos pagar bien y a tiempo para que exista una relación en la cual puedas llevar al salario emocional. Una vez resuelto el dinero, podemos hablar de proveer el equipo y herramientas necesarios para hacer el trabajo. Muchas personas se quejan y sufren porque les piden trabajos para los cuales no les dan el equipo, no les dan el equipo para hacer su trabajo. Entonces les dan una computadora antigua, un coche que no funciona, una tablet en mal estado, pero les piden que en el rendimiento como si todo fuera de última generación. Entonces el equipo y herramientas es uno. Número dos son las expectativas a futuro. Si el trabajo no te provee de una expectativa de crecimiento, no te va a ser motivante, no vas a durar ahí, no estás motivado, no estás contento. Otra es el balance entre la vida personal y la vida laboral. Que tengas vida después del trabajo, vida más allá del trabajo, que el trabajo te permita reconocerte como algo más que un trabajador, que tienes vida propia, que tienes otros sueños, tal vez incluso un negocio, tienes algo más que quieres hacer con tu vida y que tu jefe no considere que a cualquier hora te puede hablar porque eres 100% de él o de ella, ¿no? Em, Otra es el balance entre el reto y el aprendizaje. Es decir, tienes que darme tareas. Hay un buen salario emocional cuando me das tareas que son lo suficientemente difíciles para ser motivantes, pero lo suficientemente fáciles para que las pueda lograr. Si está muy por encima de mi potencial, me estresa, me causa pánico. Si está muy por debajo de mi potencial, me aburre y me Ujú. dan ganas de ir a otro lugar. Otra es el crecimiento personal, algo que muchas empresas han dejado de pasar por alto, pero es que el trabajo debe de fortalecer al individuo, debe de hacerle mejor persona. Por ejemplo, cada vez que yo veo los resultados de mi trabajo en el instituto, yo me siento mejor persona. ¿Sí? Cuando un trabajador me dice que ahora puede ver a sus hijos, cuando un jefe me dice que ahora puede desconectarse el fin de semana y disfrutar de sus labores personales, para mí estoy teniendo un impacto y me hace sentir que soy una buena persona. Entonces, eso se llama crecimiento personal. Las empresas deben forjar a los individuos porque la empresa es la nueva escuela de los adultos. La empresa es la nueva escuela de los adultos y eso que nos quede bien claro. Otro es la cultura organizacional. Si en la empresa no hay una cultura adecuada, aunque me paguen mucho dinero, yo no voy a durar ahí. La cultura es la forma en que nos tratamos diariamente, lo que se dice, si hay chisme, si hay rencor, si hay rabia, o si hay apoyo, hay amistad, hay felicidad. Entonces, eso también juega un rol importante. La otra es el impacto que tiene la empresa en la comunidad, que es algo que anteriormente no se hablaba mucho, pero hoy en día, por ejemplo, empresas tabacaleras, empresas de tabaco, tienen más problemas para conseguir talento porque aparte del talento que es reducido, pues ahora hay algunos que dicen, yo no voy a trabajar para una empresa que produce cáncer, ¿no? Entonces, pues se vuelve todavía más difícil, más pequeña eh, ese grupo de personas que pudieran trabajar en la empresa. Y el último, que también es importante, el salario emocional, como elemento, es la relación con el jefe inmediato. Si tu relación con tu jefe inmediato, no con el dueño de la empresa, no con el accionista, sino con esa persona que ves todos los días, que hablas todos los días para saber cuáles son tus tareas, esa persona y tú deben de tener una buena relación. No tienen que ser los grandes amigos, pero sí es importante que sean pues compañeros, que tengan una buena relación laboral,
educada, elegante, cordial, para que pueda funcionar. Porque de lo contrario, ninguno de los otros elementos funciona. Por ejemplo, una estadística de Gallup dice que 7 de cada 10 renuncias a la empresa voluntarias tienen que Sí, ver con el jefe inmediato. sí, es lo que te iba a decir. Aquí en España se dice mucho que nos vamos de nuestros jefes, no de nuestras empresas o de nuestros trabajos, sino Sí, que te vas porque no hay, la relación con el jefe no funciona. sí, sí, sí. Y ahora esto es, muchas veces satanizamos al jefe y en realidad también es el colaborador. O sea, para bailar tango se requieren dos. Claro. Y pues en la relación laboral se requieren dos, ¿no? Hay una responsabilidad del colaborador que a veces no Ujú. funciona y otra del jefe, ¿no? Que a veces pues tampoco funciona, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos? Bueno, lo que más me gusta es, pues obviamente, cuando hay empresas que necesitan nuestros servicios y se abren a la posibilidad de trabajar con nosotros para generar entornos de bienestar, eh, tener buenos resultados, hemos logrado reducir rotación, muchas historias de éxito de personas en el uno a uno que te dicen cómo ha cambiado su vida gracias a la nueva cultura laboral que se implementó debido a nuestros cursos. Y lo que menos me gusta, bueno, no sé, no es lo que menos me gusta, sino más bien algo que digo yo, "Uy, caray", es cuando los líderes consideran que el salario emocional es una forma de obtener más de sus trabajadores. Es como que Ah, lo es cuando llevan pervertimos el eh, servicio. lo llevan al rubro Sí. de productividad solamente. Que si bien es un entregable secundario, porque es cierto, cuando uno está contento uno da más, pero no debe ser el deber, la primera, ¿no? No debe ser la principal razón por lo que entras a esto. Estos días, ayer o antes de ayer, se formó una cierta, no es la palabra correcta, polémica, pero bueno, hubo un post en LinkedIn donde una persona decía, bueno, a veces me siento totalmente derrumbado porque pienso que no estoy haciendo nada significativo, que sirva, estoy como súper exprimido, o sea, empezaba a contar cómo se sentía, ¿no? Y de repente empezó a venir un montón de participaciones, ojo, yo también me siento identificado. Bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, pues yo me voy a dar un paseo, pues yo me quedo a jugar un rato con mis amigos o con mis hijos. Cada uno iba contando su historia, ¿no? Entonces, es decir, cómo navegamos un poco los momentos en donde te sientes bajoneado, en donde te sientes frustrado. También es una herramienta interesante darle a las personas una manera de navegar estas circunstancias porque las vamos a tener todas. Vamos a tener un día de bajón o tal y a lo mejor tenemos ahí alguien que aunque no sea el talento más importante de nuestro equipo, pero todas las ruedas sostienen el tren, ¿vale? Sí, ahora tiene que haber lo que yo llamo en mi libro el triángulo del bienestar laboral. Hay algo que debe hacer la empresa, algo que debe hacer mi jefe y algo que debo hacer yo. Y si bien es cierto que debe haber estas herramientas por parte de cada colaborador para sobrellevar los momentos difíciles, pues tampoco se trata de volverse un masoquista que está aguantando todo lo que le mande la empresa y el jefe. Es decir, tiene que haber las condiciones para que, pues yo hago una parte, pero tú cargas con la tuya y la empresa con la suya y todos vamos bien. Ujú, Ese triángulo, el libro se llama La Fogata del Bienestar y precisamente para que tú enciendas una fogata se requieren tres elementos. Algo que se queme, como la madera, algo que lo queme, como un cerillo, un fósforo, y oxígeno. Si tú quitas cualquiera de los tres, el fuego se apaga, ¿sí? Entonces, en el triángulo de bienestar laboral, yo digo que los tres elementos son una empresa que esté preocupada por ofrecer bienestar con diferentes elementos que ya mencioné, ujú, un jefe que esté emocionalmente estable y que pueda mantener una conversación abierta con escucha activa e inteligencia emocional, y un colaborador que sea honesto, responsable y que quiera trabajar. Si tú tienes esos tres elementos, el éxito está asegurado y puedes tener un ambiente muy feliz. Pero cualquiera de los tres elementos falla y el triángulo desaparece, se apaga el fuego. ujú. Entonces, por ejemplo,
Si una empresa no da buenas prestaciones y beneficios, pues aunque tengas un buen jefe y tú tengas muchas ganas, adiós. Claro. Ahora, puede ver, hay muchas empresas, que este es el caso de la mayoría, muchas empresas donde hay buenas prestaciones, eh, buenas facilidades, edificios, herramientas, pero el jefe me hace la vida imposible, Mm, mm, pues va a desaparecer. claro. Y hay otros casos que también he visto, que no son tan frecuentes, pero sí los he visto, donde la empresa está bien, los jefes están buscando hacer lo mejor que pueden, pero los colaboradores no colaboran, ¿no? Ah, Entonces, también, también. también, por supuesto. Entonces, sí es importante que este triángulo del bienestar laboral esté equilibrado para que aparezca lo que yo llamo la llama de la felicidad, ¿no? Pero esa llama solo aparece Qué bien si los tres expresado, qué elementos están juntos. bonito. Hoy una pregunta, obligado, ya que tú vives en Canadá, la comparativa entre países, es decir, ¿cómo ves España Ujú. en relación a, ya que has venido aquí y bueno, el canal está, o sea, la escuela está aquí ubicada en España, aunque también tenemos eco en Latinoamérica, porque al final, mientras sabes español, da igual en donde estés. Pero Claro. ¿cómo ves tú, ya que has trabajado, yo sé que tú has trabajado también aquí en empresas muy importantes españolas, Ajá. mm, ¿cuál es tu percepción o los matices que has encontrado, de diferencia entre los 3 países? Bueno, cada país tiene una cultura diferente. Por ejemplo, en Canadá las normas de diversidad, inclusión, respeto al tiempo libre, respeto al trabajador son muy avanzadas. Em, Tanto que en ocasiones pareciera estar limitando al jefe, al emprendedor, en muchos sentidos, ¿no? Que es la queja constante de los líderes. Más bien como en Canadá el discurso es, ¿qué puedo hacer con el tiempo que tengo para conectar con mi gente? Porque el canadiense tiene muchos recursos, derechos que se viven diariamente, que no solo están escritos en una ley y que vuelven difícil la interacción del jefe y la selección de personal. Por ejemplo, Claro. una hoja de vida en Ujú. Canadá, un currículum, un resumen, pues no tiene, no solo no tiene fotografía, sino que ya no tiene ni nombre, porque cuando tiene nombre puedes tener un sesgo por la multiculturalidad del país. Y dices, bueno, este nombre me suena hispano, o me suena hindú, o me suena musulmán, y entonces puede ser que eso ya sea un sesgo para la contratación de la persona y puede ser considerado como un acto ilegal, entonces mejor no me ponga el nombre. Y entonces no tienes nombre, edad, por supuesto no tienes religión, no tienes fotografía, no tienes género, porque esa es otra, y entonces solamente tienes un set de habilidades y en las entrevistas no puedes preguntar. Puedes ver, pero no puedes preguntar, ¿no? Entonces se vuelve complejo la contratación de personal en Vamos. Canadá, Yo algo recuerdo que, aquí en sí, España que preguntábamos, bueno, por conectar, bueno, ¿y dónde eres? ¿Y cuáles son tus orígenes? Pero por empezar a conectar, pues ajá, yo estuve o viví o tengo mis abuelos o lo que sea. O sea, eso estaría off. completamente, sí. Esa es una pregunta que no es correcta de acuerdo a las leyes Guau. canadienses. Entonces, no puedes preguntar de dónde eres, de dónde vienes, ni si eres casado, ni si tienes hijos. Entonces, básicamente vas directo a qué has hecho en la empresa que has Ujú. estado, cuáles son tus referencias, qué habilidades tienes, cuéntame casos de éxito y directo a lo que va del negocio, ¿no? Entonces, nada de relaciones, porque yo he visto gente que le dice, bueno, ¿y tienes hijos o qué? Como por hacer conversación, ¿no? Sí, Y pues no, eso no se vale porque no importaría, eso no tiene ningún fin para la contratación de personal y si bien sí puede dañar la posibilidad de alguien de ser contratado, ¿no? Porque si tiene hijos tal vez no quiere viajar o moverse de residencia o es un poco más difícil o me va a pedir permisos para las fiestas escolares o mil cosas, ¿no? Que te pueden pasar por la cabeza, contrario a una persona que es soltera. claro. Eso es por Canadá, ¿no? En México hay iniciativas para hacer eso. Todavía no se vive al 100. Ujú.
todavía hay una adicción al trabajo muy fuerte, hay una tendencia a trabajar largas jornadas y recordemos que México es un país de manufactura, Ujú. gran cantidad de cosas que se fabrican aquí, cualquier marca internacional de vehículos se fabrica en México. Yo ahora estoy viajando en México, por eso digo aquí. Y entonces, pues eso hace una cultura de trabajo arduo, donde no siempre se respetan los horarios de salida, donde la gente está trabajando hasta 14 meses al año con puro tiempo extra. Entonces sí se vuelve difícil, ¿no? Y en Canadá, perdón, y en España, lo que yo he percibido, he trabajado solamente con empresas muy grandes, entonces la cultura tiende a ser diferente en las empresas grandes que en empresas Ujú. pequeñas. Las empresas pequeñas de cualquier país te dicen lo que es el país, las empresas grandes te dicen lo que quiere ser el país, ¿no? Entonces, eh, no tengo la sensibilidad en empresas pequeñas de España, pero algo que me llama mucho la atención es que en todos los cursos que he dado allá, siempre las horas de comida son extendidas, incluyen alcohol, que es algo que nunca se daría en Canadá o en México, nunca. Y allá las cañitas son obligatorias, ¿no? Casi. Entonces, una impuntualidad un poco salida de proporción de los Sí, españoles, llamativa. ¿verdad? Entonces, que es algo que increíblemente en México ni en Canadá se vive. O sea, en Canadá es el país más puntual que yo conozco. Ujú. México le seguiría en esta triada, y España sí me costaba trabajo traer la gente después de comer, ¿no? Entonces decía yo, bueno, de 1 a 2 nos vamos a comer y eran las 2:30 y iban llegando, ¿no? Y entonces decía yo, bueno, ya se me acabó media hora después de este curso que termina a las 5 y ya me comí media hora aquí sentado esperando gente. Sí, la hora de la siesta está complicadita. O sea, la gente va lenta, se va incorporando, en fin, es un déficit que tenemos todavía. Sí, entonces eso es lo que yo podría decir de las tres culturas. Además, creo que España es uno de los países que tiene más días festivos, lo cual le vuelve días de Mm. descanso por no laborales y eso le convierte en un país poco atractivo para otro tipo de inversiones, ¿no? Mm. Obviamente, una persona que va a hacer inversión, pues prefiere hacer la inversión internacional, prefiere hacerla en un país donde no haya tanto descanso. Sí, eso es cierto. También es cierto, o sea, en las pequeñas empresas los horarios ya, las 8 horas no se respetan, eso ya se expanden. O sea, lo que quitas por un lado, lo colocas por el otro lado. Sí, Al final hace que las horas sean eternas, que tu disponibilidad para el trabajo sea el día permanente. entero Sí, y no te deja mucho tiempo para hacer otras cosas. O sea, hay una brecha entre la gran empresa y las demás. Ya no te digo y todo lo demás. O sea, hay claro. una diferencia y una discrepancia. Mm, ¿qué es lo que has aprendido de tu trabajo así que te haya... Hay dos preguntas que te quiero hacer. Una es, ¿qué has aprendido? Porque has tenido dos trabajos, o sea, dos actividades súper diferentes, ¿no? Cuando estabas trabajando con estrés postraumático y en estos, ¿qué has aprendido de este trabajo o de esta actividad que puedes relacionar o que puedas aportar a tu actualidad, a tu actual trabajo? ¿Y qué estás aprendiendo de tu trabajo que te haya reportado a ti mismo? O sea, son dos preguntas. Empieza por la que quieras. Sí, en realidad, un aprendizaje de vida es que no puedo controlar nada, Mm. pero puedo facilitar muchas cosas. Entonces, creo yo que me quedo con eso como aprendizaje de ambas partes. No puedo controlar nada, pero puedo facilitar muchas cosas. Em, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de llevar agua Me a quedo con una esta frase comunidad, porque me parece que aquí tenemos título para la entrevista. sí, y por ejemplo, en alguna aldea que visité, en una ocasión, en una misión de rescate, llevamos agua y, y pues bueno, podría yo decir que
que yo llevé el agua, pero no es cierto. Fue una combinación de muchos factores, de muchas cosas. Yo era el que estaba en la cara de esa misión, pero no hubiera sido posible sin mil y un cosas que tuvieron que darse. Incluso policías locales que no hablaban el idioma, pero me ayudaron a puras señas en sus camionetas a subir unos tanques, y otra persona que me dio acceso a dos camionetas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, toda esa gente ayuda, yo solo soy un facilitador. Y lo mismo sucede cuando hablamos de la felicidad. Y yo no puedo hacer feliz a nadie, pero puedo facilitar el bienestar. Estoy Hay copiando personas, frases porque cualquiera de estas puede ser un título para la entrevista. Permíteme, por eso estoy escribiendo. sí, adelante, no pasa nada. Y entonces la facilitación es el proceso de hacer más sencillo el acceso a algo, ¿no? Acompañar en el proceso de, pero yo no soy responsable de hacer a alguien feliz, eh, pero sí soy responsable de facilitar el bienestar de las personas a mi alrededor. Y eso es tanto en una misión de rescate humanitario donde las personas ruegan por agua y comida y un médico, o para personas que están trabajando 12, 14 o 16 horas continuas y están rogando por un mejor jefe. Entonces, en ambos casos, yo solo facilito, ¿no? Y esa es la invitación a todos los líderes, a que sean facilitadores, y que también hay líderes que sufren por lo que sus colaboradores o sus empleados sufren. Sí. Y eso no está bien, ¿no? Hay que entender que cada quien tiene una lucha constante por lograr la felicidad, y hay personas que simplemente no quieren ser felices. Mira, yo tengo un amigo muy cercano que nos conocemos desde bachiller, entonces para ahora ya son más de 40 años de amistad. Y, y mi amigo no quiere ser feliz. Sí, es una persona que vive con eternas quejas. Y en un principio yo me desgastaba por ayudarle, porque yo pensaba que si yo le ayudaba con algo, yo podría hacerlo feliz. Pero con el tiempo me di cuenta que no, mi amigo no va a ser feliz con nada, porque simplemente no sabe ser feliz. Y en el momento que yo acepto eso, simplemente llevo una relación diferente con él. Y obviamente me preocupa si se enferma, le mando buenos deseos, si me pide una ayuda se la doy, pero ya no me desboco como antes, ya no me vuelco como antes, tratando de cubrir sus necesidades, porque él siempre está inconforme. Y así en la vida he conocido a muchas personas que no Ujú. quieren ser felices. Y si uno de ellos está en tu equipo de trabajo y tú tienes un tipo de personalidad que quiere hacer feliz a todo el mundo, vas a sufrir tú y él nunca va a ser feliz. Entonces hay que reconocer eso. A veces queremos hacer feliz a la pareja y la pareja no quiere ser feliz. Entonces, y ahí estamos tratando, y en esas relaciones codependientes, porque algún día va a ser feliz y yo quiero verle feliz. No va a suceder. Entonces, reconocer que no puedes controlar la felicidad de otro es importante. Mira, eso también se ve mucho en las relaciones padre-hijo, madre-hijo o También. hija, ¿verdad? Que uno llega con la mamá y la mamá se queja de algo o la mamá sufre con algo, y uno puede acompañarle, uno puede proveerle, uno puede cuidarle, pero uno no puede hacerle feliz, ¿sí? A menos de que esa persona decida ser feliz. Y cuando uno entiende eso, curiosamente, uno es muy feliz y la relación con esa persona mejora. Sí, es verdad, absolutamente. Y la pregunta ya está para nota, o sea, entre los dos psicólogos, tú, ¿cómo hay un momento en donde hay personas que tienen un apego a emociones negativas, a la infelicidad, porque es su estado habitual, porque es su guión de vida, porque es lo que han aprendido y se sienten que esa es lo normal, ¿no? Acariciar los problemas, menear los problemas continuamente, moverlos, agitarlos, mira que cómo salpican. Pero realmente ese es su guión de vida. Pero hay un momento en el que hay una posibilidad, por chiquita que sea, en donde esa persona hace clic
y de repente mira y dice: "¡Ah! Hay un campo más verde ahí". Capaz que si lo exploro y empiezan a explorar ese otro momento de: "Aquí la gente es feliz, pero en serio, esto se puede". ¿Y cómo hago yo? Porque yo vengo de visita, pero luego me vuelvo a mi sitio, a mi casa de infelicidad. ¿Cómo hago yo para poco a poco estar más tiempo habitando en ese lugar Ujú, hermoso? Y siempre se produce la vuelta. ¿Qué has visto tú? ¿Cuál es ese clic? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Lo has visto? ujú. ¿Lo has Sí, visto alguna claro. vez? También. Sí, claro, lo he visto muchas veces. Y eso tiene mucho también que ver con la forma en que interactúas con las demás personas, porque recordemos que no estamos solos, tanto en el ciclo de tristeza como en el ciclo de felicidad. Y entre más tiempo pases con las personas que están a tu alrededor en ese ciclo de felicidad, pues también tendrás que dedicarles menos tiempo a las personas que están contigo en el ciclo de tristeza, ¿no? ¿A qué voy? Que muchas veces sí es cierto que estás sufriendo todo el tiempo porque estás rodeado por personas que piensan igual, que la vida es sufrimiento, que las cosas son difíciles, que todas las charlas son negativas. Y si constantemente estás expuesto a eso, tarde o temprano te lo vas a creer. Claro. Entonces, cuando ves el otro prado que es más verde, llegas e interactúas con esas personas y te hablan de abundancia, de cosas bonitas, de disfrutar el aquí y el ahora, de ser feliz porque sí, este, y dices, uy, esto es posible, pero luego regresas a tu mismo entorno, te van a volver a absorber. Entonces, yo creo que una de las habilidades que hay que tener maestría es en saber tener relaciones en las que no te involucres emocionalmente y tener relaciones en las que sí te involucres emocionalmente y tener relaciones o saber cortar relaciones. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo no puedo cortar o no quiero cortar una relación con mi madre, pero no estoy diciendo mi caso en particular. Mi mamá es bien chévere, es bien buena persona, pero, o Un sea, ejemplo. un ser humano Ajá. no quiere cortar la relación con su madre porque dice, yo, ¿quién la va a cuidar? Pero puedes no involucrarte emocionalmente con tu madre, no absorber todo ese comentario negativo, dejar de hablar, como lo hago yo con unos familiares que les encanta el chisme y les encanta hablar mal de otros familiares. Y en el momento que ellos empiezan a hablar de eso, yo tengo mi regla, yo hago un intento por cambiar la conversación y si no me escuchan, me, porque no me interesa ese tipo de conversación que en mi caso particular baja mi energía vital. Entonces, yo ya no me siento igual de bien y feliz cuando las personas critican a otros frente a mí, sobre todo si son personas que yo conozco. Claro. Entonces, ahí esa maestría de manejar las relaciones, saber cuál es cortar, por ejemplo, algunas amistades yo he cortado porque no me sumaban, más bien me restaban, siempre estaban con esa energía negativa o gente que dice muchas malas palabras, a mí no me gusta Mm. eh, en lo personal, ¿no? Que están diciendo muchas maldiciones, que para todo es cuestiones soeces, cuestiones sexuales, que bueno, yo vivo mi sexualidad, pero es algo que no ando compartiendo, entonces no me interesa. Ujú. Y simplemente corto esas relaciones de forma elegante o lo más elegante que puedo y ya no les frecuento más porque me restan. Pero esos son desechables y tiene que haberlo. Y dicen, oh, pero ¿cómo está diciendo que hay personas desechables? Ah, bueno, pues vuelva a ser amigo de todo el mundo y luego me cuenta cómo le va, ¿verdad? Pero nuestro cerebro tiene cierta capacidad límite y sí hay personas con las cuales tú mejor debes alejarte. Y número dos, habrá otras relaciones que dices tú, uy, no me gusta la forma en que es, pero hay otra condición que de alguna manera me ata, ¿no? Tal vez es tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, Mm. familiar, y dices, no le quiero dejar, ¿no? Por otras razones, cualesquiera que sean, económicas, patrimoniales, emocionales, de segundo grado, etcétera. Y entonces cuando estás con esa persona, hay que saber no involucrarse emocionalmente con las charlas, tomarlos como lo que son. Y número tres, frecuentar más aquellas personas que alimentan tu alma. Y Ujú. de esos, yo tengo amigos
Qué que poquitos, ¿eh? No te creas que hay tanta gente de esta, ¿eh? sí, no, muy poquito, muy poquitos, pero tengo yo un par de amigos que son amigos de la infancia, con los cuales me hablo y todavía me llaman por mi apodo de la infancia Wow. y que a pesar de que soy doctor y ya casi doble doctorado y que mi amigo maneja un taxi en el pueblo donde yo nací y no, yo no entiendo ninguna diferencia, no veo ninguna diferencia en el amor y cariño que nos tenemos y nunca hablamos de cuestiones económicas, ni me ve él como superior, ni yo lo veo como superior a él. Entonces, ese tipo de relaciones son las que yo mantengo cerca porque son las que me hacen ver que es la experiencia de la vida la que hay que disfrutar. Y yo me contento cuando él me dice que ha reparado su coche, me entristezco con él cuando me dice que alguien le ha asaltado o que se ha ido sin pagar y me escribe, ¿no? Y me dice, oh, ay, ha pasado esto, qué mal, ¿no? Y bueno, esas son las personas que yo frecuento más y me alejo de las que me restan. Y muchas veces las personas, cuando yo les cuento esto en una breve explicación, dicen, bueno, es ser egoísta. Pues con mis emociones, digamos que quiero hacer el uso eficiente de mis emociones. Mm, Eso es, habla mucho de inteligencia emocional, habla mucho de tener relaciones sanas, habla mucho de no entrar en toxicidades, no permitir que otros muevan tu energía como no debe de ser movida. Habla de saber poner límites y decir no. Yo creo que estás Eh, haciendo en práctica lo que siempre estamos diciendo los psicólogos que hay que Sí, hacer. sí. A mí una vez me ha tocado, más de una vez, tomar a un familiar por los hombros y decirle, dos veces lo he hecho, yo a ti te quiero mucho, pero las actitudes que tienes me alejan. Yo aquí estoy si necesitas ayuda, si necesitas compañía, pero las actitudes que tienes me dañan como persona. Entonces lo que voy a hacer es esperar a que tú me llames cuando necesites ayuda, pero no dudes que te quiero. Y me fui, ¿sí? Y esa persona después, una de ellas, después de unos 5 años, me habló para platicar sobre unas cosas, porque ahora había entendido lo que yo había hecho, ¿no? Me hice fui a terapia, platicando, y recordé aquellas palabras que tú me dijiste, te quiero. Y esa persona, ese familiar, no me pudo decir que me quería a mí, porque no le salía y le dije, te ve a terapia, necesitas atender esas emociones, que fluyan, que salgan. Es más, si ahorita me dijeras que no me quieres, me podrías decir, bueno, yo no te quiero, pero somos adultos, podemos entenderlo. No, no todo el mundo me va a querer. Y después, bueno, salió que eran otros problemas que tenía a nivel personal, ¿no? Desde pequeña, pero a final de cuentas, eso es la vida, ¿no? Uno va a ir seleccionando con quién se lleva, con quién pasa el tiempo. Yo tengo 24 horas al día, yo quiero dedicarlas. eh, de hecho, bueno, voy a regresarme un poco a algo que me preguntabas. Tú me decías algo que no te gusta. Te voy a decir lo peor que me puedes hacer a mí. Hacerme perder el tiempo. Ujú. Y yo mi tiempo lo valoro profundamente, profundamente, lo atesoro. Yo he estado a punto de morir 2 veces y, una de ellas fui secuestrado 7 días y la otra Guau. tuve una operación de urgencia y literalmente me despedí de todo el mundo, les decía lo mejor antes de entrar a cirugía, porque me tronó la vesícula en un país extranjero y en Perú y explotó la vesícula, o sea, yo ya estaba, me hicieron lavado intestinal y demás. Y entonces, para mí el tiempo es valiosísimo, porque es lo único que no me puede regresar, es lo Ujú. único. Entonces, yo valoro mucho, 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 mucho a quien valora mi tiempo, ¿no? A quien le suma, a quien me acompaña, quien, no sé, quien trae emociones positivas al tiempo, porque no sé cuánto me queda, ¿no? Entonces, lo que me quede quiero pasarla bien. Pues, cualquier cosa, ¿quieres decir alguna cosa más? Porque, bueno, ya llevamos más o menos una hora y algo.
Ok. y no quiero abusar de tu tiempo. Te No, 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 agradezco listo, bien. muchísimo, ha sido preciosa esta conversación que hemos tenido, más una conversación que una entrevista en sí misma. Me ha parecido hermoso lo que has dicho, me ha parecido hermosa la experiencia, las dos grandes experiencias tan diferentes entre sí que has tenido, ¿no? Ujú. Son cosas como dos vidas completamente distintas, pero las has sabido integrar y las has sabido mm, aprender de todas ellas. Estás Pues bueno, aportando mucho a estos entornos laborales en donde quizás las cosas no están del todo bonitas para volverlas más bonitas. Te felicito ujú. por ello. Gracias. Y bueno, y espero que haya muchas personas como tú haciendo exactamente ese mismo de trabajo, porque necesitamos positivar mucho los ambientes laborales, positivar la vida en este mundo cada vez más polarizado, más hostil, con más inteligencias artificiales, más artificialidad. Debemos de ser más humanos que nunca. Completamente. Sí, completamente. Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues espero que este mensaje llegue en el momento adecuado a las personas que lo escuchan. Seguro que sí. Bueno, aquí tienes tu casa. Cuando quieras, en cualquier otra ocasión, bueno, pues estamos totalmente disponibles y abiertos para ti. Muchas gracias. Y un placer, de verdad, profundamente, de corazón, haberte tenido aquí. Muchas gracias, Mónica. Igualmente, un placer haber estado aquí contigo. Pues esto es todo, queridos. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, por favor, compartirlo porque creo que este mensaje tiene que llegar y resonar con muchas otras personas. Y para no perderos más episodios, por favor, suscribiros y nada más. Hasta la próxima.